Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz y la alegría del Padre Celestial esté con cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes la hermana Margarita María Y la hermana María Antonia. Que este programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes, queridos oyentes, y para que dispongamos nuestro corazón, les pedimos poder conectarnos con el cielo. Así que vamos a hacer una oración. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día que nos regalas. Te damos gracias porque nos hace sentir tu amor, tu bondad, tu misericordia. Porque sabemos que eres tú el que nos sostiene. Por eso te pedimos, amado Padre Celestial, que nos mires. Nos mires con esos ojos de Padre tierno y bondadoso. Porque es tu mirada en nuestros corazones la que nos da la fuerza para seguir caminando por esta senda de la santidad. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos ames, porque es tu amor el que nos sostiene, el que nos da alientos para luchar cada día. Te pedimos también que nos sonrías, porque tu sonrisa en nuestros corazones nos hace sentir tu contento y de esta manera sabremos que vamos por buen camino. Amado Padre Celestial, si te hemos fallado por todos nuestros pecados, por nuestras heridas, por nuestras debilidades, por nuestros vicios y nos hemos alejado de ti, te pedimos que nos sanes. Porque tu amor es un ungüento que cicatriza cada una de nuestras heridas y de esta manera podremos corresponder a tu amor con una conducta cariñosa. Te pedimos, Papá Dios, que nos guíes para que podamos seguir de tu mano por esta senda que tú nos has marcado para llegar de nuevo a tu presencia. Te suplicamos también que nos utilices para que seamos instrumentos en tus manos de caridad, esperanza y luz para cuantos nos rodean. Y por tu amor y por tu misericordia te pedimos que nos corrijas para que podamos regresar al camino del que nos hemos desviado, para que podamos regresar a esa senda que tú desde toda la eternidad has marcado para cada uno de nosotros. Y todo eso te lo suplicamos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te ha causado un disgusto, para que nos podamos configurar cada vez más con tu Hijo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes nuevamente en este espacio de Conectados, como una familia que somos en el Señor. Y como prometimos ayer, hoy vamos a tener la cereza del pastel de nuestro tema que hemos venido desarrollando para acercarnos a esa misericordia de Dios. Así es, querida hermana, y es que muchos se estarán preguntando cómo hacer una buena confesión. Ya les dimos como el abrebocas, que es enamorarnos del sacramento, aquellas razones de peso que debemos considerar para acudir a este sacramento y que sea con un ministro ordenado. Ya lo aclaramos muy bien en programas anteriores. Y esto que se están preguntando cómo hacer una buena confesión es un buen inicio para
introducirnos en el mar de la misericordia del Señor y poder acudir con más conciencia a este sacramento. Porque muchos, desde luego, tomarán este sacramento a la ligera, como, no, pues yo voy, solamente me siento y digo de lo que me acuerdo, y lo que no me acuerdo, pues, quién sabe qué pasará con eso. Bueno, queridos hermanos, pues, para que tengamos una conciencia cada vez más formada con respecto a la belleza y al gran don que es este sacramento, hemos preparado este tema para ustedes. Desde nuestra experiencia, desde lo que hemos podido vivir en medio de sacerdotes, y que, bueno, que sean estos tips que les vamos a dar, herramientas útiles para que ustedes cada vez más puedan prepararse adecuadamente para poder vivirlo. Y la iglesia, queridos hermanos, es muy sabia. Tenemos por gracia de Dios más de 2000 años de experiencia en este asunto en la iglesia, y por eso se nos han dado tips, luces concretas con respecto a la vivencia de este sacramento admirable y hermoso que nos reconcilia con el amor de Dios, nos restaura la dignidad de hijos de Dios y nos libera de aquellas cosas que nos mantienen en esclavitud, y también nos reconcilia con los hermanos. Y es que, queridos hermanos, la reconciliación es una necesidad que está inscrita en el alma de todo hombre, porque recordemos, hemos venido del amor, ese es nuestro destino, y pues no se concibe el amor si hay división, ¿verdad? Entonces, por esto es una necesidad espiritual cada vez mayor, poder reconciliarse con Dios, poder estar en esa unión íntima con Él y entregar en voz alta esas faltas que hemos cometido, para que en cielo nos conceda, por intercesión del sacerdote, esa gracia de poder encontrarnos con nuestro Padre Celestial y con su misericordia. Por eso hoy queremos llamar nuestro tema del día, ¿cómo limpiar realmente el alma? Para entrar en materia, vamos con una frase de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. Al momento de pecar, el diablo nos quita la vergüenza, y al momento de confesarnos nos la regresa. Ojo con el truco del demonio. Uy, querida hermana, y es que de verdad el enemigo está allí atento como león rugiente, diciéndonos al oído todo aquello de lo que nos hemos equivocado, todas aquellas faltas que hemos cometido, nos las recuerda, porque Él sabe que si nos desanima para recibir la misericordia de Dios, tiene todo ganado. Entonces, queridos hermanos, ojo con esta, hay que estar muy vigilantes. Siempre es bueno tener un examen de conciencia, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. No me quiero adelantar mucho para que se queden hasta el final, pero es hermoso poder hacer esto en oración a la luz del Espíritu Santo. Y yo siempre tengo algo, y es pedirle la ayuda al Santo Ángel de la Guarda, porque Él, que conoce hasta mis caídas, pues que me ayude realmente a ver en qué he fallado, para quitarle ese poder al acusador y decirle al acusador: hey, o sea, sí me he equivocado, yo lo reconozco, me arrepiento, pero tú no tienes poder aquí, no me sigas recordando mis pecados, porque tu lugar no es ese, tú no eres mi juez, tú eres solamente el acusador, porque mi juez y el juez verdadero es Dios, que es mi Padre lleno de misericordia. Entonces, queridos hermanos, como no queremos que nuestras faltas queden en la oscuridad, vamos en esta primera parte del tema con los consejos prácticos para que la confesión sea real, que dé fruto y sea lo más clara posible. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro cómo hacerlo, pues nos vamos a enredar, ¿no, hermana Antonia? Y el demonio va a utilizar esto pues para que no vayamos al sacramento. Mucha gente dice: yo no voy al sacramento porque qué pena, yo no voy al sacramento porque qué pereza, yo no voy al sacramento porque no lo veo necesario. Qué bonito que descubramos que es una necesidad ese sacramento. Y bueno, hermana Antonia, ¿qué nos quiere compartir con respecto a esto? Bueno, queridos hermanos, ya que estamos en estos temas de iniciación cristiana, vamos a empezar por la tabla del 1. Entonces les vamos a decir 5 pasos prácticos. No se asusten, porque a veces dirán: uy, no, pues es que eso lo está viendo mi hijo en la catequesis de primera comunión.
Sí, como les decía, la tabla del 1 es importante recordar esas cosas que son esenciales porque a medida que vamos creciendo eso se nos va olvidando. Y nos vamos quedando con ese trajecito de primera comunión y resulta que no vamos formando realmente nuestra conciencia para recibir adecuadamente este sacramento que es tan valioso. Entonces, quiero que entre las dos le compartamos a todos nuestros queridos hermanos estas 5 herramientas que nos van a hablar realmente de cómo prepararnos y cómo disponernos al sacramento de la reconciliación, ya sea por parte nuestra y también cómo debemos acudir para presentarnos ante el ministro ordenado, porque recordemos, sí, es humano, está en igualdad con nosotros, pero está actuando in persona Christi, eso no se nos puede olvidar. Entonces, vamos a ir desarrollando esto, queridos hermanos, tomen nota. Como les digo, en la tabla del 1 puede ser que ya lo hayan escuchado, pero es importante recordarlo para que ese trajecito de primera comunión pues se vaya adaptando a nuestra medida ya adulta y lo podamos tomar con la madurez cristiana del caso y que cada vez que acudamos a este sacramento lo hagamos con mayor conciencia. Empecemos entonces hablando, queridos hermanos, sobre nosotros mismos. ¿Cómo debemos prepararnos nosotros mismos para acudir a este sacramento? Y el primer consejo práctico es la sinceridad. Es decir las cosas tal cual son. Y antes de acudir al sacramento es importante que nos pongamos de cara al sacramento, ¿sí? Sentarnos de pronto delante de Jesús Eucaristía, o en nuestro cuarto a solas, con un cuaderno, con un lápiz, y con toda sinceridad y con humildad delante del Señor, decirle: Señor, dame la gracia de poder reconocer mis pecados. En el programa anterior les hablábamos de este Salmo 50, ¿sí? En la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Para poder hacer una buena confesión, lo primero que hay que reconocer es que soy pecador. Si yo voy a ir a hacer un examen de conciencia creyéndome santo, pues ya ahí voy mal. ¿Por qué? Porque el examen es para reconocerme pecador. Entonces lo primero que necesitamos es sincerarnos con nosotros mismos y reconocer, listo, tengo debilidades, tengo defectos y esto me ha llevado a cometer pecados. Y en esa sinceridad decir las cosas tal como son. No se pueden decir las cosas a media ni insinuándola, sino que se tiene que hablar con claridad para que la confesión sea válida. El segundo tip que les queremos compartir es que teniendo sumo respeto hacia el sacerdote, vamos a ser concretos. Si queremos que los demás respeten nuestro tiempo, nuestra disposición, también debemos hacer lo mismo con el sacerdote, ¿sí? Él está en disposición de escucharte, todo lo que le tengas que contar, en disposición de absolverte, pero es tu deber prepararte adecuadamente con sinceridad en un examen de conciencia y anotar todo concretamente, o sea, ponerle el nombre que es al pecado que cometiste. Mentí, robé. ¿Por qué lo dice? Eso al sacerdote no le interesa. Olvidémonos de contar desde el Génesis, porque es que lo hice, es que fulanito y me hizo y yo le respondí, porque esto es una manera de justificarnos. Entonces, queridos hermanos, ahí se puede ir tergiversando ese sentir que tenemos de una verdadera contrición y de un verdadero arrepentimiento porque empezamos a justificar nuestra falta. Entonces terminamos no confesando lo nuestro, sino acusando un montón de personas de lo que hicieron. Entonces, ser claros, muy concretos, anotarlo. Algo que nos funciona mucho es para que no andemos con la historia, porque el corazón humano es así y se empieza a ir por las ramas. Anótelo en un papel, no tenga pena de llegar al confesionario y decirle: Padre, voy a sacar la hojita porque acá tengo todo anotado. Y de verdad los sacerdotes antes lo agradecen cuando uno llega y le dice: mire, cometí esto, pequé de esto, falté en esto. Y es hermoso cuando reconocemos con humildad ante el Señor que hemos fallado y le ponemos ese nombre concreto a las cosas. En ese ser concreto, hermana Antonia, me acuerdo de una historia que siempre nos han contado
Y es que una vez un señor llegó a confesarse de que había robado un lazo. Ujú. Y el sacerdote le dijo, bueno, pues no es tan grave que te robaras un lazo. Lo que el señor no fue capaz de decir en la confesión era que en el lazo venía amarrada una vaca. Ah, Entonces, en eso de ser sinceros, en eso de ser concretos y sinceros, vemos de que por el hecho de ser concretos no voy a quitar la magnitud de lo que es el pecado. ajá, No es tampoco. lo mismo robarse un lazo a robarse un lazo con una vaca. Claro. Entonces también es importante tener claridad en esto, ¿sí? Es ser claros, pero expresar la gravedad del caso. Exactamente. Y aquí se une otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y es que en la confesión se confiesan los propios pecados, no los de los demás. Entonces yo no puedo llegar a decir, bueno, padre, vengo a confesarme que la hermana Antonia me hace que me dé mal genio. Vengo a confesarme, padre, de que comí de gula porque la hermana Antonia me dio de más. Padre, vengo a confesarme que robé porque es que la hermana Antonia me dijo, cojámonos eso. No, padre, yo robé, yo comí de gula, yo hice tal cosa, porque es asumir la consecuencia del propio pecado, ¿sí? Y no se trata de ir, no, es que lo que pasa es que mi esposo es un borrachín, o mi hijo es un ladrón, o mi hijo es un asesino, no, o sea, pecados personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a ser juzgado por su propio pecado. Sí, y en esto somos como que la mamá quiere cargar con los pecados de todos los de la casa, pero la única que se confiesa es la mamá, entonces no es válido la absolución para la mamá con todos los pecados de la casa, los pecados personales. Otro punto que les queremos compartir es que hay que saber distinguir confesión de consejería o de dirección espiritual. Si usted necesita este otro espacio, coméntele al sacerdote. Ellos están para escucharnos y para orientarnos, pero la confesión no se puede convertir en un cuestionario al sacerdote, porque entonces se pierde en sentido en sacramento. Si bien, o sea, uno dentro de la confesión si tiene una duda muy grande, después de la absolución se le puede decir al sacerdote, padre, tengo esta pregunta, ¿me la puede resolver? El padre no creo que te vaya a decir, no, es que no tengo tiempo. Te va a escuchar y te va a orientar. Pero si necesitas ese otro espacio, ora y pídele al Señor que te dé un director espiritual o un consejero que te pueda llevar por un camino y que te pueda guiar en tu camino espiritual, y que la confesión sea concretamente para ir y reconciliarte con el Señor, para ir y confesar tus faltas, para ir y reconocer en qué has fallado, en qué has faltado, y recibir, como hablábamos en el programa anterior, recibir esa gracia que es que le quiten a uno el bultico, ¿sí? Porque entonces sí se empieza a perder el sentido del sacramento. Entonces también, ojo con esto, empecemos a distinguir realmente confesión de consejería. Yo creo, hermana Antonia, que algo que puede ayudar a nuestros oyentes para vivir en este camino de vida espiritual, en este camino de crecimiento, es adherirse a una espiritualidad. ¿Por qué? Porque en una espiritualidad yo voy a encontrar la consejería, voy a encontrar ese acompañamiento, ¿sí? Que la confesión es para el perdón de los pecados, es un sacramento, tanto que miren todos los nombres que el catecismo le da a este sacramento, y me voy a basar en el numeral 1423. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Entonces aquí no nos habla de consejería, nos habla de conversión. Sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano. Volvemos a la palabra conversión. Es llamado también sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es el elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios, de su misericordia para con el hombre pecador. También se le llama sacramento del perdón, porque la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Y se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, dejado reconciliar por Dios. Entonces, si vemos, queridos hermanos, la naturaleza de la confesión es el perdón de los pecados. La consejería ya es como ese consejo que yo recibo
para caminar vía a la santidad. Pero, porque a veces dicen, no, es que el Padre me confesó, me escuchó los pecados y no se demoró conmigo, no me habló, no me dijo, porque la naturaleza del sacramento no es para que se vuelva una consejería. Ya la hermana Antonia se los decía, si usted necesita de pronto un consejo o algo así, hablar de alguna inquietud, de alguna pregunta espiritual que tenga, entonces ya usted pide una cita diferente a la confesión para poder tener esa conversación con el sacerdote. ¿Por qué? Porque una consejería no está dentro del sigilo sacramental. Es ya una conversación y todo esto. A veces se da que en la confesión uno va y si el confesor es el mismo director espiritual, entonces uno le dice, Padre, es que me está sucediendo esto, y entonces el Padre, desde la raíz del pecado que tú le estás diciendo, te orienta porque tú le has dado, porque el Señor te lo ha permitido, una potestad sobre tu espíritu, ¿sí? Y por eso se llama director espiritual o acompañante espiritual. Eso a veces se une al sacramento, pero no siempre el sacramento se vuelve una consejería, entonces tenemos que tener claro eso. ¿Por qué? Porque ese es un sacramento para purificarnos, para limpiarnos y para reconciliarnos con Dios, para irnos quitando los bulticos que traemos y de esta manera nosotros poder avanzar. Entonces, eso, querida hermana Antonia, es con respecto a nosotros. Ahora, con respecto al sacerdote, siempre, queridos hermanos, siempre mirar al sacerdote con fe y más fe. ¿Por qué? Porque es la persona indicada para este sacramento. Fue escogido por Dios, Dios lo educó y lo ungió para esta misión. Una persona que no haya sido ungida para cumplir con este ministerio, yo creo que se enloquecería de escuchar tanta cosa. Vocación de psicólogo, pero terminaría en un manicomio con tantas cosas que escucha. Claro, y es que todo lo que va a escuchar y en materia grave, o sea, es que el sacerdote cuando se sienta en el confesionario tiene una gracia de Dios muy grande, no sé, los místicos han visto que cuando se sienta en el confesionario no es el sacerdote, sino es el mismo Jesús. Entonces es ver que esto es importante y es el sacerdote quien ha recibido esto. El Código de Derecho Canónico en el numeral 978, inciso 1 dice: al oír confesiones tenga presente el sacerdote que hace las veces de juez y de médico, y que ha sido constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de misericordia divina para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas. Entonces, miren, queridos hermanos, el sacerdote tiene una gran responsabilidad, o sea, él no se sienta ahí como, bueno, no tengo nada que hacer, es una gran responsabilidad. Y miren tan bonito cuando el sacerdote tiene conciencia de la importancia de la confesión. Hay muchos sacerdotes que dicen con dolor, no tengo tiempo de sentarme a confesar, porque tengo muchas actividades, pero hay sacerdotes que dicen, mi mayor actividad es sentarme a confesar. Y se sientan horas a hacer esa medicina de Dios para la reconciliación. Bueno, queridos hermanos, si tienen la oportunidad de discernir quién es su confesor, háganlo. Sin embargo, no se apeguen a un sacerdote solo por comodidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede efectivamente discernir que sea un sacerdote con sana doctrina, que sea un sacerdote amante de la confesión, o sea, que tenga la conciencia del sacramento, porque pasa, o sea, hay sacerdotes que por su misma actividad, yo creo que eso va inscrito también los distintos carismas, ¿no? Hay sacerdotes que son muy carismáticos para la confesión, hay sacerdotes que son carismáticos para la consejería, hay sacerdotes que tienen un carisma particular para los jóvenes, lo mismo pasa, ¿sí? Nosotros, por gracia de Dios, hemos conocido sacerdotes que tienen el carisma de la confesión. Entonces, si conoces a uno que tiene este carisma especial, que todos reciben por la gracia del ministerio esta facultad, pero hay sacerdotes que son especiales para la confesión y tienen la oportunidad de escogerlo, escógelo. Ahora, no te apegues con un sacerdote simplemente porque tengas la certeza de que no te va a decir lo que no quieres escuchar. Entonces, ojo con eso, porque la confesión, como decíamos antes, es el ministerio es el sacramento de la reconciliación, pero es para la purificación de los pecados. Si Jesús, a través de un sacerdote, necesita corregirte firmemente en algo, ten la apertura de recibir esa corrección. Y no te quedes solo con un sacerdote porque, ay, tan bonito que habla, entonces como habla bonito,
yo sé que no me va a regañar. Como les decía en días anteriores, hemos tenido experiencias con sacerdotes que uno en la liturgia los ve súper firmes, que uno dice, Dios mío, en sus homilías son súper tajantes, pero a la hora de la confesión, o sea, son ministros que, no sé, como que les sale la misericordia por los poros. Entonces no te fijes en eso, pídele mucho al Señor. Si necesitas un confesor constante, que te lo dé, que el Espíritu Santo te guíe quién debe ser esa persona. Pero si tienes la necesidad de confesarte y tienes la oportunidad de hacerlo, tampoco te limites por eso. Cuando se pueda escoger, escoge, y cuando no se pueda, pídele al Espíritu Santo, que seguramente cuando tengas la oportunidad de hacerlo, de confesarte, va a ser hermoso recibir el sacramento, porque se lo estás pidiendo a Jesús mismo. Entonces, ten la confianza de que cada ministro ordenado está actuando in persona Christi. Lo ideal, como ya se lo hemos dicho, confesarse siempre también con el mismo sacerdote. Esto puede ser muy adecuado, porque si caemos en pecados recurrentes, Él va a poder ayudarnos también y orientarnos en ese crecimiento, y evitando pues la sección de personas, ¿no? También buscar en esto de buscar el sacerdote, hermana Antonia, pensaba muchísimo en que hay una realidad hoy, y es que estamos en un momento actual de la sociedad donde queremos sentir a Dios, ¿cierto? Y se vuelve normal de que voy donde yo sienta a Dios. Entonces, si voy a misa aquí y no sentí a Dios, voy a otra parroquia donde haya mayor música, o voy a tal lugar donde haya mayor cosa, buscando esa sensibilidad. Y al buscar esa sensibilidad podemos caer en algo, y es tomar como por monotonía el sacramento. Entonces ya no voy al sacramento con arrepentimiento, sino que voy al sacramento buscando acallar mi conciencia, ¿sí? Y esto sucede mucho cuando en algunos grupos que se busca tanto la santidad, que se busca tanto la piedad, se va al otro extremo de que cualquier cosita de una no tengo que irme a confesar. Y a veces no se va con un profundo arrepentimiento, y hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, con esto. Ahorita hay una riqueza espiritual muy grande que es muy recomendable, y es la confesión de vida. Después de hacer un proceso de sanación, de perdón, de reconciliación, hacer una confesión de vida. ¿Qué es una confesión de vida? Uno le facilitan, hay algunos formatos, algunas cosas que han analizado cada uno de los mandamientos, porque aquí viene algo claro. Entonces, bueno, hermana, entonces, ¿de qué me confieso? Porque alguno dirá, bueno, ahorita ya me dijeron que tiene que ser con sinceridad, ya puede ser todo esto, pero si yo no soy capaz de reconocerme pecador, ¿cómo sé yo de qué me confieso? Y aquí entra la realidad de confesar los pecados verdaderamente. Entonces, en estas ayudas, creo que me estoy adelantando, más tarde lo vamos a mirar, pero en estas ayudas, entonces nos dan los 10 mandamientos desglosaditos, y uno hace una confesión de vida. Pero hay personas que dicen, no, esa confesión de vida tengo que hacerla cada año. Pero si se supone que ya hiciste una confesión de vida y ahí todo fue perdonado en ese momento, y ahí empiezas a contar de aquí para acá. Entonces toca tener mucho cuidado en caer en esa tendencia de que la confesión se me vuelva el momento en el que calmo mi conciencia. La confesión es para el perdón de los pecados. Si de pronto hay algo que está perturbando tu conciencia, toca analizar si eso viene del demonio, si viene de ti mismo, o si el Señor te está permitiendo renunciar a algo. ¿Por qué? Porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la conciencia es el sagrario donde Dios y el alma se encuentran. Y ahí en la conciencia solamente habla Dios. O sea, lo que Dios le dice a uno en la conciencia no se lo va a decir nadie más. Entonces también toca analizar un poquito eso. Así que, bueno, ya vamos como adentrándonos un poquito más en este tema. Y bueno, que el Señor nos siga iluminando. Y quiero invitarlos a que vayamos a nuestro Viviendo el Hoy. Pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, queridos hermanos, en este Viviendo el Hoy,
quiero compartirles desde la página elcatolicismo.com.co. Dice: el sacramento de la confesión cambió mi vida. Wow. Manuel Capetillo, de torero y actor, apóstol del Rosario. De pronto varias generaciones recuerdan a este actor mexicano, de pronto los mexicanos que nos escuchan, exitoso como galán de telenovelas de los años 80 y presente en más de 25 películas de cine, también destacados en él. Vamos a leer un poquito su historia, está interesantísimo. Dice: cuando apenas tenía 4 años, sus padres deciden divorciarse. Este hecho marcó su vida, ya que se dejó de tener contacto con su mamá durante 15 años. Eso también lo alejó de manera radical de la Virgen María. Soledad, vacíos, heridas en el corazón y la muerte súbita de un gran amigo llevaron a este famoso actor a replantear toda su existencia. Acudió al sacramento de la reconciliación y tuvo un encuentro personal con el Señor. Fama, dinero y fantasía rodeaban su existencia, y en la época de juventud, cuando un día por hechos circunstanciales vive el drama del secuestro y la muerte de un amigo. Wow. Por este hecho puntual tocó fondo en una crisis depresiva y se refugió en el tarot, los horóscopos, el esoterismo y la llamada metafísica. Sin embargo, el vacío fue peor. Atendió finalmente un importante llamado a través de alguien cercano y acudió a la iglesia y se confesó. Miren esto tan hermoso. El sacramento de la reconciliación cambió su vida. Allí encontró el rostro de nuestro Señor y sintió su misericordia. Dios le habló a través del sacerdote, y él también dispuso su corazón para salir a su encuentro. Recapacitó sobre su existencia, la necesidad de perdonar a sus padres, especialmente a su mamá, y la importancia de poder sanar todas sus heridas para seguir por un camino de santidad. Luego de realizar una confesión de vida, de pedir perdón y ser perdonado, su vida inicia de nuevo. Se reencuentra con su madre, conoce a su esposa, tiene hijos y forma una familia. En un viaje a un santuario mariano, conoce el valor y el sentido de orar y meditar el Santo Rosario. También decide conocer más la Iglesia Católica y empieza a formarse en la doctrina de la Iglesia y a estudiar el Catecismo Católico para entender y comprender más su fe. ¿Qué opina, impresionante, hermana esta historia? Antonia? Y es que de verdad el Señor, de cuántas cosas no se vale para llamarnos de nuevo a su encuentro, para llamarnos de nuevo. Como ese hijo pródigo, ahora que lo leías, hermana, me acordaba mucho del hijo pródigo, de cómo el padre espera pacientemente. Miren, por tantas sendas que lo hizo ir, incluso el tarot, el esoterismo y cuántas cosas en las que no habrá caído que no vienen relatadas en este artículo. Pero cuánta misericordia tiene el Señor que le dice, mira, vuelve a empezar. Y a partir de que recibe esa gracia de volver a recomenzar, volver a empezar, miren que el Señor lo bendice con una familia, lo bendice con el perdón. Hablábamos en programas pasados de que no solamente es el perdón que recibimos de Dios y la reconciliación con Dios, sino la reconciliación con los hermanos. Seguramente volver al sacramento, volver a la iglesia, le dio esa gracia para volver a perdonar a su mamá. Y en esto me acordaba también de una anécdota de un santo que es Carlos de Foucauld, que también, o sea, él dio rodeos por la vida, o sea, exploró Marruecos, era soldado, cayó en cualquier tipo de excesos, y a través de un sacerdote, porque él empezó a inquietarse mucho de que en esos excesos no encontraba a Dios y que su alma no encontraba como en sosiego, y a través de una familiar suya, una amiga de una familiar suya, que empieza a orar por él, y él empieza a ver este testimonio de vida de ella tan cercano, le empieza a preguntar, bueno,
¿y quién es ese Dios que tú conoces? Al punto que en una iglesia, que es precisamente la iglesia de San Agustín en París, conoce al abate Hubelín. Y resulta que allí el abate le dice, ¿tú quieres conocer de la fe? Listo, arrodíllate y confiésate. Y cuando te confieses vas y comulgas. Así vas a aprender de la fe. Y él, en ese momento, él dice, yo iba a hacerle solamente una pregunta sobre quién era Dios y él me presentó a Dios. O sea, él no me explicó quién era, sino que me dijo, conócelo de rodillas y conócelo realmente recibiendo su presencia viva y sacramental. Entonces, qué importante es encontrarnos realmente con el rostro misericordioso de Dios a través de este sacramento. Y bueno, yo con esto también quiero saludar a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, de YouTube de EWTN, y los que nos están acompañando a través de Radio Católica Mundial. Saludo de manera especial a quienes nos acompañan por primera vez y esperamos que este espacio sea de gracia y de bendición para cada uno de ustedes. Así que hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Regresamos entonces con nuestro tema, ¿cómo se limpia realmente el alma? Y como habíamos quedado al inicio, en esta segunda parte está destinada para seguir los consejos de nuestra Madre Iglesia a través de estos pasos elementales y necesarios para reconciliarnos con Dios. Bueno, queridos hermanos, vamos a darles esos pasos que les habíamos adelantado al principio. Y estos son fundamentales. Recordemos, estamos viendo la tabla del 1. Puede ser que ya lo hayan escuchado, que les sepa chicle vencido, sí, puede ser. Pero, queridos hermanos, es importante que no olvidemos la tabla del 1 porque es lo que nos va a dar todos los números siguientes. Entonces, primer tip, y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, el examen de conciencia. Y como hablábamos en la primera parte y nos adelantaba nuestra hermana Margarita, el examen de conciencia se puede hacer de muchas maneras, pero siempre busquen algún examen de conciencia, algún formulario que los ayude a analizarse a la luz de los 10 mandamientos, de los mandamientos de la iglesia, de las bienaventuranzas, de los pecados capitales, porque a través de estas preguntas que traen estos cuestionarios, ustedes van a poder hacer el examen de conciencia de una manera objetiva y no solamente subjetiva, como lo veo a mi manera, sino de una manera que Dios realmente les esté mostrando en qué le han fallado y que puedan ponerle nombre concreto a esas faltas que han cometido. Y esto no es solamente hacerlo como si fuera un examen de niños, no. Esto nos lo tenemos que tomar en serio. No es que voy a hacer el cuestionario a ver si paso la prueba o no. Estamos haciendo el examen de nuestra conciencia para realmente reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, no se vale decir, yo no peco de gula porque si me como 20 pasteles y tengo capacidad para 21, pues no cae en gula. No, o sea, realmente que te examines y digas, pues estoy comiendo de más y eso es gula, ¿sí? O es que digo mentiras piadosas, no, estás mintiendo. Que le puedas poner, esto nos ayuda mucho a ponerle nombres concretos a las faltas que hemos cometido, decirlas con claridad y no minimizar su gravedad. El segundo paso para la buena confesión es la contrición del corazón. Habiendo reconocido mis faltas, yo debo pedirle al Señor la gracia de la contrición, porque es que esto no es por arte de magia. Uh-huh. Hay que pedirle al Señor esta gracia y ese examen de conciencia que nuestra hermana Antonia ahorita nos explicaba, debe nacer del amor. Soy tan amado de Dios que yo como estoy correspondiendo a ese amor. O sea, el examen de conciencia no es darse látigo y decir, no, es que yo soy lo peor, entonces yo soy lo peor, sino que el examen de conciencia viene desde la contrición del corazón, porque aquí viene algo más claro, pues que veremos en otros programas, y es el pecado mortal
la gravedad del pecado mortal, el pecado venial y todo esto, ¿sí? Para poder reconocer mi falta, pues el pecado mortal para que sea mortal tiene que haber conciencia total, deseo total de querer hacerlo y no me importa, yo lo hago sabiendo que es pecado, sabiendo que estoy ofendiendo a Dios, lo hago. Ahí hay una conciencia de pecado mortal. Y recordemos que el pecado mortal va contra los 10 mandamientos, ¿sí? Y bueno, guardar las fiestas, cuántos los domingos no van a misa, pecado mortal. Honrar a padre y a madre, no robar. Entonces, le cogí el lapicero a la compañera y no se lo traje. O me prestaron un libro que nunca devolví. Entonces uno se empieza a dar cuenta de este tipo de cosas y uno tiene que verlas en condición al amor. Y la contrición de corazón es una gracia que debemos pedirle al Espíritu Santo. Dame contrición de corazón. ¿Por qué? Porque si no la confesión se me vuelve algo rutinario, ¿sí? Y si no, listo, hago mi lista de pecados, pero no tengo dolor, ir con ese dolor de no sentir dolor a la confesión y decirle, Señor, ayúdame. Incluso uno le pregunta al sacerdote, ¿estás arrepentido? Sí, o sea, yo no lo quiero volver a hacer. Porque a veces decimos contrición del corazón, entonces quiero que sentir la punzada en el corazón que me duela. A veces eso no va a pasar de manera sensible, pero si yo voy con la plena conciencia de que ofendí a Dios y ofendí a mis hermanos, hay ya una causa de contrición del corazón. Entonces los invito a que le pidamos al Espíritu Santo esta gracia. Un requisito fundamental, y ya lo hemos hablado, pero lo recalco porque necesitamos que quede bastante claro, es que para que sea una confesión sacramental y se pueda recibir la absolución, debe ser con un ministro ordenado. Legítimamente ordenado por uno mismo, con sucesión apostólica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los que tengan duda de que es un ministro ordenado, pueden buscar los otros programas de Conectados en los que hablamos de esto. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto, queridos hermanos? Y es que es normal que cada vez que nos vayamos a enfrentar y vayamos a acudir a este sacramento, pues tengamos un nudo en la garganta, porque es que es ponernos vulnerables, poner nuestro corazón en manos de otra persona para que lo limpie, cuando quisiéramos limpiarlo nosotros mismos, pero no es así como funciona. Entonces es normal que tengamos ese temor, incluso puede pasar y por ejemplo a mí me ha pasado muchas veces, quiero confesarme y resulta que le doy rodeo y digo, es que me cuesta y sí cuesta, pero cuando nos sentimos enfermos, y no sé si les ha pasado, que tienen un dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? Y les duele y usted le da susto ir al médico porque le digan tiene cáncer o tiene una enfermedad más grave o es que lo tenemos que operar. Pero usted se sigue aguantando el dolor hasta que el dolor estalla. Pues lo mismo pasa con esto, hermanos. Estamos amarrados con tantas faltas y con tantos pecados que incluso nos empezamos a pegar a ellos. Y es que los consentimos y ahí los acariciamos y entonces y le damos el rodeo. Y cuando nos vamos a enfrentar, ¿cuánto cuesta? Porque realmente hemos caído en faltas mucho más graves por no haberme confesado a tiempo. Entonces, si tienes esa contrición necesaria del corazón, si tienes ese dolor por los pecados, si ya has orado, le has pedido la gracia al Espíritu Santo, no tengas miedo que el sacerdote, como hemos dicho, se está actuando con sigilo sacramental, está actuando in persona Christi y te estás poniendo vulnerable no ante cualquier persona, te estás poniendo vulnerable ante tu Padre. Entonces, el que te conoce, que sondea tu corazón, como dice en Salmo 138, que sabe qué piensas incluso antes de que los pensamientos lleguen o las palabras lleguen a tu boca, pues tranquilo, que vas a recibir ahí la unción del Espíritu Santo y vas a recibir la misericordia de tu Padre. Entonces, mucho ánimo. Y en este recorrido que estamos haciendo por la confesión es importante el propósito de enmienda. ¿Qué es esto? El firme propósito de no cometer el mismo pecado. A veces nos sucede que por fragilidad, por debilidad, volvemos a caer en el mismo pecado. Pero si yo reconozco que me equivoqué, lo acepto y digo, o sea, yo no quiero volverme a equivocar,
pero me equivoco, pues ahí entra la debilidad, pero el propósito de enmienda es que yo no quiera volver a equivocarme. Y ese también es una gracia con la que debemos llegar a la confesión. Y por último, es importante cumplir la penitencia. Muchos dicen, no, es que a veces me ponen penitencias muy difíciles. Hermanos, o sea, la penitencia, si nos ponemos a pensar, no es nada en comparación a los pecados que cometemos y cuánto ofendemos al Señor. Entonces, con amor, dispongámonos para cumplir eso que el sacerdote con tanto amor nos pide, que a veces nos piden cosas muy sencillas, otras veces puede que nos pidan algo un poco más exigente, pero siempre el sacerdote, inspirado por el Espíritu Santo, te va a poner algo acorde a lo que estás por lo que estás pidiendo perdón y eso seguramente te va a ayudar a que sigas caminando por la senda de la santidad. Entonces, si sientes que de pronto en alguna ocasión te han puesto una penitencia demasiado pesada, que tú ya lo has intentado una y otra vez y no has podido, acude a ese mismo ministro y dile con toda sinceridad: no he podido cumplir la penitencia. Incluso en los exámenes de conciencia siempre viene, cumpliste la penitencia de la confesión anterior. Entonces, acude con tranquilidad al sacerdote y dile, o sea, no he podido cumplir la penitencia por esto, o sea, ayúdeme para poder cumplir algo acorde a mi nivel espiritual, porque a veces también se pueden confundir y creen que es que uno es muy avanzado y uno apenas está en la tabla del 0. Entonces, con toda sinceridad, acudir a este sacerdote y decirle: no he podido, pero si puedes, o sea, inténtalo y una y otra vez hasta que lo Eso le iba a decir, que ir donde el sacerdote cuando ya hayas intentado, porque él dice, ay, no, me queda difícil, no. No, eso no vale, o sea, hay que intentarlo una y otra vez. Bueno, queridos hermanos, con esta parte yo creo que vamos a un refresque musical para que podamos asimilar todo lo que hemos aprendido hoy, y qué bonito que de fruto de este programa pueda ser un buen examen de conciencia. Padre, que todos te conozcan y te amen. Corazón, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tan inquieto vas, buscando respuestas. Dime, ¿dónde la hallarás? Despiertas del sueño, buscando calor. No hay nada ni nadie que alivie el dolor, sanar las heridas que hay en tu interior. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte. En su costado abierto puede refugiarte. Que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús, rindo a tus pies mi corazón otra vez. Mira que muere de amor y solo tú puedes saciarlo, mi Señor. Solo en Él fija tu mirada. Solo en Él pon tu atención. Solo Él sabe comprenderte y te dará la paz, mi corazón. Despiertas del sueño, buscando calor. No hay nada ni nadie que alivie el dolor, sanar las heridas que hay en tu interior. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte. En su costado abierto puede refugiarte. Que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús, rindo a tus pies mi corazón otra vez. Mira que muere de amor y solo tú puedes saciarlo, mi Señor. Conozco de alguien en su costado abierto
Seguimos conectados. Iniciamos concluyendo que hay muchas fuentes de las cuales podemos encontrar información sobre el sacramento de la reconciliación. La primera, el catecismo, ¿no? La primera y la principal, el catecismo. Aquí hemos dado pinceladas a grosso modo de lo que es el sacramento, porque es tan amplio todo lo que se recibe a través de este sacramento que merece la pena estudiar con ahínco y de verdad, o sea, para conocer a profundidad todo lo que reúne este sacramento. Les aconsejamos que acudan al catecismo. ¿Desde qué numerales hasta qué numerales, hermana Margarita? Ya se los estoy aquí, que me quedé viendo una frase que me impactó. Estamos en el capítulo segundo, el numeral 1420 al... Espere que como aquí nos hablan de indulgencias y todo, nos vamos hasta el 1498. Tenemos 1420 al 1498, un capítulo bastante amplio para que podamos acercarnos a la misericordia de Dios. También recomendarles que acudan a las citas bíblicas si todavía tienen duda de que es un don de Dios esto que hemos recibido, y específicamente acudan a Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 23, y San Mateo capítulo 9. Ahora creo, querida hermana, que la invitación ya está hecha, pues los animamos de corazón a que puedan acudir al sacramento de la confesión sin temor, con fe, con amor. Decía el Papa Benedicto XVI cuando estaba pues pronto a morir, decía: no tengo miedo porque me voy a encontrar con mi Padre. Eso mismo es la confesión. El Papa Francisco lo llama el trono de la misericordia. Qué bonito que acudamos a este trono de la misericordia reconociéndonos necesitados, porque si vamos a la confesión creyéndonos santos, vamos mal. Y quiero compartirles esta frase que está en el catecismo. Esta frase es de San Clemente, dice: tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Entonces, si no sientes arrepentimiento de tus pecados, contempla a Jesús, contempla su sangre, porque mira tan lindo lo que dice San Clemente, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Bueno, queridos hermanos, y para pedir esta gracia de que tengamos total confianza a nuestro Padre, que acudamos a este sacramento con fe y con esperanza, los invito a que terminemos con esta oración. Amado Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, queremos complacerte sinceramente, con una conducta cariñosa. Sabemos que fallamos constantemente, pero toma nuestros actos de amor para que con ellos, unidos a la pasión de nuestro Señor, podamos cargar nuestra cruz de cada día, colaborando así en la salvación de muchas almas, y que podamos ser instrumentos de tu luz, de tu fuerza y de tu amor, para que por la gracia del Espíritu Santo podamos ser también canales por donde transite la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes hoy las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Margarita y la hermana María Antonia. Los esperamos aquí en otro espacio de Dios los Conectados. bendiga. Conéctate con Comunicadoras. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.